Ya me volví a conectar acá. Continuar sin audio. Ajá. Ajá. Recording in progress. Perdón por eso. Entonces, nada más de que en el momento, porque siempre me pasa en la segunda mitad de la clase, pero en fin, espero ya esté un poquito mejor la conexión. Ahora sí continuaré con la cámara apagada. Y bueno, estas son las lesiones hiperpigmentadas y lo que tenemos histopatológicamente es esto. Este es el tumor del sarcoma de Kaposi. Ajá, como podrán ver, es un engrosamiento significativo de la piel. Ujú. Y el diagnóstico pues va a ser con la clínica de las lesiones, el antecedente de un paciente con VIH o que sea un paciente anciano. El tratamiento va a ser con valciclovir y ganciclovir. Y ya internet solo tenía que decir eso y ni eso me dejaron decir a gusto. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta mientras voy cambiando la exposición de COVID. Todo bien. Perfecto. Entonces voy a ir poniendo la de COVID. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si no tienen ninguna duda, me avisan. La revisión, se supone que ya ahorita acabaron con sus doctores, pero igual les voy a preguntar en el grupo para ver más o menos qué les pregunto, si les hago otro Kahoot para que ustedes hagan en la semana. Y qué más, qué más, qué más, qué más. De todas formas, en el repaso, pues vamos a hacer un repaso de herpes, ¿sale? No nos vamos a quedar sin casos clínicos. Pero bueno, el siguiente tema y último del temario es el COVID-19. Ok, ya sabemos todos esta historia, pero aún así la vamos a contar una vez más. En diciembre, cuenta la leyenda que en diciembre de 2019 se reportaron los primeros casos de etiología desconocida en Wuhan, China, ya sabemos eso. Y bueno, ¿cuál era el factor común entre los pacientes que encontraron? Que todos eran comerciantes o compradores en un mercado de pescados y mariscos. Y aquí fue donde se identificó un nuevo virus. La familia Coronaviridae, como ya les había dicho cuando vimos los respiratorios, ya existía, pero era una cepa completamente diferente. Ajá. Ya sabemos que hay un comité encargado de darle clasificación a los virus, que es el Comité Internacional de Taxonomía. Y bueno, como le llamaron, síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2, perdón, el tan temido SARS-CoV-2. La enfermedad después se llamó enfermedad por coronavirus 2019 o el famosísimo COVID-19, o sea, por eso el 19, pues porque se aisló en ese año. Y bueno, ¿qué nos da el COVID-19? Es parecido a lo que ya existía, pero 10 veces peor. Es un cuadro de infección respiratoria, sobre todo, pero vamos a ver ahorita que tiene otros cuadros un poco más complejos que la verdad ni a mí me preguntan porque, y no les van a preguntar eso porque son cosas que todavía no están muy bien descritas y todavía están estudiando, pero pues puede que pónganme un favorcito, pónganme ahí en el chat qué les preguntaron sus doctores de COVID-19, ¿sale? En lo que les sigo contando esta triste historia. O si no les preguntaron nada, por favor, también pónganmelo en el chat, ¿sale? En fin. ¿Cuál es la población en riesgo por COVID-19? Pues los adultos mayores, los pacientes, ni llegamos a ese tema. Ay, Dios. O sea, ya te lo dieron por visto, Ángel. Ya sabemos, ¿no? O sea, lo que siempre veíamos en las noticias, los comorbilidades vasculares, o sea, que tuvieran diabetes, alguna alteración en triglicéridos, obesidad, diabetes, una enfermedad cardíaca de base, que ya hayan tenido infartos, que ya tuvieran enfermedad pulmonar crónica como EPOC, que cursaran con estados con inmunosupresión, los pacientes con VIH también eran susceptibles, bueno, son susceptibles, y los profesionales de la salud. Los demás también, no sé si puedan ponerme por ahí en el chat si qué vieron de COVID-19 o qué les preguntaron. Pero bueno, que no creo que, yo digo que casi ninguno de ustedes lo vio porque creo que solamente como dos, no, solamente uno de ustedes me preguntó que si le podía pasar como info y así de COVID-19, pero pues los demás no. Mi doc no dio ese tema. Bueno, nada, lo dimos súper encima y rápido.
no epidemiología más que nada. Bueno, lo que me esperaba. En fin, así que hoy les voy a contar un poquito más interesante, porque a pesar de que ya vivimos con esto día a día, es una cosa muy interesante. Periódicamente van a surgir nuevas cepas de todo. Qué tan agresivos son depende de qué tan desconocidas sean las cepas entre sí. Por ejemplo, si yo con algunas de ustedes tengo interacción y mi cepa de coronavirus es diferente a su cepa de coronavirus y tienen interacción y crean un nuevo coronavirus, realmente no van a ser muy distintos a los anteriores porque ambos son de humanos, ambos son, por ejemplo, de la CDMX, no sé si sean foráneos, pero sí, o sea, finalmente vienen de la misma especie, pero acá resultó que alguien se comió un murciélago, o al menos esa fue la teoría. Entonces, el coronavirus del murciélago al del humano es completamente diferente. Así que lo que pasó es que sus genomas recombinaron, es la imagen que están viendo en esta esquina, es la composición del genoma de coronavirus y pues crearon un nuevo virus. Como dice aquí, se asocia de la interacción de animales y humanos, la interacción muy estrecha, como comérselos. En cuanto a la estructura, ya habíamos hablado de esto, que el coronavirus de la familia Coronaviridae es un virus RNA de cadena positiva, es zoonótico, o sea que es por la convivencia con animales, y es una cadenita simple. Se llama coronavirus porque en su superficie tiene proyecciones en espiga, ajá, como si fueran espinitas, que le dan como esa apariencia de la corona radiada. Y pues esto se va a la microscopía electrónica. Este coronavirus es del género beta y lo más importante y que me han preguntado a mí ya en años más avanzados, pero dudo que a ustedes, es que estos se unen al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. No sé si, pónganme ahí en el chat, hoy quiero que interactúen niños, pónganme ahí en el chat si ya saben qué es la enzima convertidora de angiotensina, porque esto se ve en bloque 2 de fisio. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina se encarga primordialmente de del control de la presión arterial. Ujú. Y bueno, esto lo usa para ingresar a la célula. Ok, no, para igual saber si les explico esto o no. Pero pues al parecer, no soy un experto, pero sí. Ahorita les explico lo que hace la ECA muy por encimita porque es un poco más complicado. Igual si quieren que les explique eso de la presión y cómo se regula y cómo nos da hipertensión para fisio, si quieren les podré hacer un video, no sé, es que lo vi muchísimo este año en urgencias y pues ya hasta sueño con eso, entonces me gusta. Em, sí, si quieren que les explique eso, o sea, lo que sí nunca me pregunten es el electrocardiograma, porque ahí sí voy a llorar, pero fuera de eso, sí, también que me pueden preguntar lo del intercambio de gases y qué es la PCO2 y todo eso, eso también me lo enseñaron muy, muy bien. Y cómo se interpreta la gasometría, que eso lo ven en Fisolar. Pero bueno, em, la epidemiología, pues es recuerdos de Fisio Incoming. Sí, o sea, ustedes tranquilos, es yo creo que es lo que más pesadito, pero les sirve para toda la vida. Entonces, pónganse a estudiar. Pero si algo no le entienden, yo les puedo ayudar. Soy pésima con la memoria, pero soy buena entendiéndole a las cosas. Sí, este primer depa estuvo. Que fue ayer, sí es cierto. No, ya ni me dijeron cómo les fue, pero por sus stickers, no sé cómo les haya ido. Van a ver que en Bacter les va a ir mejor, pero si se van al final, no le tengan miedo. Les digo, si yo pasé, ustedes pasaron. Estuvo horrible. Es que sí es mucho de pensar, difícil. Pero bueno, síganme contando ahí en el chat y ahorita lo metemos a conversación. En fin, en cuanto a la, me murió, ladraba el depa. En cuanto a la epidemiología, como les decía y como han dicho mil veces en las noticias, es el contacto a través de gotitas respiratorias, por la tos, estornudos, este, si yo fuera Joel, el de Pada sería, me gusta la referencia, me asusta porque la entiendo. Les agarró con los brazotes el depa. Según yo sí necesita oficio, pero el depa me dijo que no. Es que sí es pensarle mucho. No se desanimen, la verdad es que hay que ser mañoso en medicina y pues eso se aprende poco a poco. Pero bueno.
La incubación, como sabrán y como habrán visto, desde que te expones al virus hasta que aparecen los primeros síntomas es de 2 a 7 días y el periodo de latencia es de 12,5 días más o menos. El virus es sensible a rayos ultravioleta y al calor, por eso no sé si vieron noticias de que en algunos hospitales ponían lámparas de luz ultravioleta para para ver, para disminuir el contacto por fomites, para matar al virus. Y ahora, en este link pueden encontrar las estadísticas en tiempo real del COVID, nada más que cargue. Y pues esta es la última situación, todavía seguimos siendo un país con alta mortalidad. Estos son los muertos en total, que hace ratito eran menos, ahorita ya son 325,576 muertos por COVID. En total tuvimos 5,956,732 casos hasta la fecha. Y bueno, estas son las estadísticas en tiempo real. Nada más quiero que vean este mapa para que recuerden cuáles son los países más afectados. Uno de ellos es México. También Estados Unidos tuvo un montón de defunciones. Canadá, toda Sudamérica, Brasil también. En general Sudamérica, también por supuesto, eh, en Rusia también tuvieron un montón de muertes. Hasta eso China no es de los países que tuvo más muertes y pues de aquí salió la onda, pero Japón sí. Entonces nada más para que recuerden un poquito. También la India hubieron muchísimos muertos. No sé si veían las noticias también. Todo, en sí todo Medio Oriente también fue súper afectado. Europa también. Casi toda Europa fue de los más afectados. Y bueno, esto con la epidemiología, nomás brevemente. Ahora acá tenemos más o menos cuando teníamos algunos de los picos de coronavirus. Esto es de 2021, cuando tuvimos la segunda ola, de a cuánto llegaban las defunciones. Y ay, se corre. Bueno, entonces acá tenemos cuánto llegaban más o menos las defunciones, el número de casos por día. Entonces, el 21 de enero de 2021 tuvimos 22,339 defunciones. ¿Qué les puedo decir? Ahora, en cuanto a la patogenia de este virus, como ya les decía, no está muy bien estudiada. Todo esto se lo tienen que saber de fisio, pero ahorita solamente vamos a hablar un poquito de la enzima convertidora de angiotensina. Recuerden que la enzima convertidora de angiotensina se encarga de aumentar las resistencias vasculares. O sea, que si perdón, el sistema neurohumoral detecta que hay bajas significativas de presión o que los vasos sanguíneos se están haciendo más grandes, se están distendiendo o que el volumen de sangre, déjenme prendo la cámara para hacer mis gestos con las manos. Si se traba, pues la vuelvo a apagar. Eh, um, no sé si me vean, pero bueno, si los vasos sanguíneos se hacen grandes y también el volumen de sangre empieza a bajar, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina dicen, aquí no hay presión, necesitamos presión para mantener vivo este sujeto. Entonces, lo que hace la enzima convertidora de angiotensina es aumentar la presión. Ujú. Aumenta la presión y así podemos tener una perfusión adecuada. Esto es un sistema de doble filo, porque si se aumenta la presión por tiempos prolongados, pues podemos se puede desencadenar una crisis hipertensiva, ¿no? Pero bueno, en sí esa es la función de la enzima convertidora de angiotensina, es como de Spider-Man de enzima convertidora de angiotensina, héroe o amenaza. Entonces, para esto sirve la ECA a grandes rasgos, es muchísimo más complicado que eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que pasa acá con el COVID es que justamente se une a la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA se va a regular a la baja, pero se va a reactivar por el mismo sistema que dice, ¿cómo que me están
destruyendo o desregulando a la ECA, la vamos a mandar más alta y empieza a subir la presión. Aquí está la explicación que pudimos darle a muchas personas que dicen, es que mi familiar entró porque él sufría de la presión y salió y le dijeron que era COVID. No dudo que hayan cosas turbias detrás de, pero sí es posible que una persona que tenga una crisis hipertensiva haya muerto de COVID. ¿Por qué? Porque el COVID puede agravar ese estado de hipertensión. Entonces, por eso se moría la gente y por eso se muere todavía. En fin, nada más lo que quiero que sepan es que el receptor para COVID es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y bueno, finalmente vamos a tener todo lo que lleva a cabo un proceso para replicar un virus, se libera el genoma, se transcribe, bla, 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 se ensambla y sale, bla, 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 bla. Nada más que acá en todo este proceso, pues la respuesta inmune ya está de, esto sí que no. Entonces empiezan a producirse células contra la respuesta inmune y ocurre algo llamado tormenta de citocinas, porque la enzima convertidora de angiotensina, el sistema neuromoral va a decir, ¿cómo que le está pasando a esa enzima? Les va a decir, respuesta inmune, acábame como ese desgraciado. Y mandan una tormenta de citocinas súper, súper inflamatorias. Por ejemplo, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, que recordarán de primer de EPA de inmuno, que son citocinas proinflamatorias. Entonces, el paciente con COVID entraba o entra en un estado de inflamación multisistémica. Todo su sistema se empieza a inflamar. Imagínense que estemos inflamados. Ya hemos visto lo que ocasiona las células cuando tenemos una infección localizada, ¿no? Ahora imagínense eso en todo el cuerpo. Díganme si la gente no se iba a morir de eso. Ujú. Soy muy conspiranoica, creo en teorías conspirativas, pero eso ya era demasiado. Entonces, receptores de la ECA hay en todos estos órganos, en corazón, en el cerebro, en el vaso, en el hígado, en los vasos sanguíneos, gastrointestinal, en el riñón, en el páncreas, en los pulmones. Entonces, vamos a tener replicación primaria en todos estos órganos. Por eso tenemos múltiples manifestaciones, que la disgeusia, que la anosmia, que lo de la hipertensión, lo de la insuficiencia respiratoria, que podía agravar estados de diabetes, o sea, el páncreas ya lo tenemos afectado. Si tenemos diabetes, imagínense ahora que llegue el COVID a inflamarlo, pues va a estar muchísimo peor, va a empeorar un estado de diabetes. También si el paciente ya cursaba con insuficiencia renal, pues va a empeorar porque se va al riñón. Si ya tenía algo en el hígado, va a empeorar porque inflama el hígado. Entonces, de nuevo, díganme si la gente no se iba a morir de esto, si ya tenía una enfermedad previa, a lo mejor si les dio COVID o algún familiar que no tuviera una comorbilidad, le dio algo de todo esto que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la pancreatitis, diarrea, náusea, etcétera. Pero no pasaba a más porque no tenías una enfermedad de base. Si es que sí, lo que pasaba con el COVID es que la empeoraba y te llevaba a la muerte. Eh, bueno, la replicación viral primaria ocurre en el epitelio de la mucosa de la nariz y de la faringe. Y bueno, vamos a tener lo de la tormenta de citocinas, que es lo de la interleucina 6, 1 y factor de necrosis tumoral en enfermedad grave. ¿Qué es la tormenta de citocinas? Pues una respuesta inmune completamente exagerada. Vamos a tener linfopenia. Estas tormentas de citocinas pues son súper inflamatorias, entonces van a lesionar el epitelio respiratorio y también hay daño directo por la replicación viral, porque al momento de ensamblarse el virus y salir de la célula, la va a destruir. Entonces ya tenemos que el virus está destruyendo la célula y además tenemos respuesta inflamatoria, pues obviamente teníamos estos tejidos súper, súper lesionados y de esto se moría la gente de neumonía, porque como dice aquí, genera daño al epitelio respiratorio. ¿Y qué pasa cuando tienes daño al epitelio respiratorio? Pues te da neumonía. Ok, el síndrome respiratorio agudo severo o el famosísimo SARS, no se queden con que solo respiratorio, tenemos alteraciones hematológicas, o sea, de la sangre, cardíacas, neurológicas,
cutáneas y tenemos algo llamado el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que ya saben que quiero ser pedia, entonces ese tema me encanta y les podré hablar 2 horas, pero se los voy a dar en unas cuantas diapos porque es larguísimo ese síndrome. Y de eso era lo que se morían algunos niños. Y las manifestaciones más comunes eran la anosmia, la disgeusia. Bueno, anosmia es que no puedes oler, disgeusia es que pierdes el sentido del gusto. También la diarrea, eso les pasaba un montón, y el daño renal, entre otros. Ahora, la neumonía por COVID-19, que de esto era lo que se moría la gente con mayor frecuencia, desgraciadamente. Teníamos un cuadro de, hablo en pasado como si ya no estuviéramos en pandemia, pero la pandemia sigue. Entonces tenemos pacientes con fiebre, con tos, disnea y respiración rápida. Déjenme echar un traguito de agua porque ya me emocioné. Entonces, si tenemos eh, si recuerdan sus cuadros clínicos que les ponían en IBC de COVID, seguramente cuando les querían hablar de un paciente que ya necesitaba ser hospitalizado, pues les hablaban de pacientes con estos que ya tenían dificultad respiratoria. Recuerden que esto se manifiesta como taquicardia, taquipnea, la disnea, o la cianosis también. Cuando ya era un caso para hospital, era cuando ya estaban saturando, ¿por qué sigo hablando en pasado? Pero bueno, cuando ya saturan debajo de 90%, cuando la frecuencia cardíaca ya está mayor a 30 respiraciones por minuto y cuando ya tienen dificultad respiratoria. ¿Cómo se diagnostica? Con la imagen de tórax, te ayuda a diagnosticar la neumonía con una tomografía axial computarizada y con una ecografía y en una radiografía que era lo que se hizo así. No me imagino cuántas radiografías se aventaban por día. Vamos a encontrar en COVID la neumonía tipo atípica, que recuerden que la neumonía típica son infiltrados múltiples en el parénquima pulmonar. Ajá. Recuerden que la neumonía típica se ve localizada, tenemos por ahí un daño aislado en el parénquima pulmonar. Aquí como pueden ver se ven como si fueran un montón de nubecitas. Esto es a lo que le dicen la imagen en vidrio esmerilado o despulido. Esto es clásico de neumonía atípica. Ok, también tenemos alteraciones dermatológicas. Podemos tener de dos sopas. Uno, que empieza algo que se llama coagulación intravascular diseminada, en el que el COVID empieza a ocasionar coágulos en todos los vasos sanguíneos y esos coágulos empiezan a tapar los vasos sanguíneos y te pueden ocasionar infartos. Otro es que empieces a sangrar o, ajá, que si tienes una lesión, sangres de una forma descomunal porque también el COVID puede agotar a las plaquetas, entonces no puede compensar. Y a esto se dice que es una coagulopatía. Ahora acá tenemos algunas manifestaciones que teníamos, manifestaciones trombóticas. Un trombo es un coágulo que tapa un vaso sanguíneo. Eso se los dije, es un buen impactor, pero por si ya no se acuerdan, eso es un trombo. Entonces tenemos un montón de enfermedades trombóticas por el COVID-19, como ya les decía, la coagulopatía intravascular pulmonar, en la que un coágulo va a tapar la circulación pulmonar y va a matar al pulmón. También puede ocasionar trombosis arteriales. Por ejemplo, esto puede terminar en un infarto agudo al miocardio. Van a ver ya después eso y lo van a entender, es muy bonito, pero en resumen, eh, se tapa un vaso sanguíneo, ¿no? Y ese vaso sanguíneo irrigaba cierta zona del corazón, del miocardio. Entonces, si no le llega oxígeno al miocardio, esa zona del corazón empieza a morir. Y les acabo de decir en 5 segundos la fisiopatología de un infarto. Y un ACV o un accidente cerebrovascular es lo mismo que un infarto, pero este ocurre en el cerebro. No un vaso sanguíneo que irrigaba cierta zona del cerebro deja de recibir sangre y una parte del cerebro empieza a morir. Ese es un accidente cerebrovascular. La enfermedad tromboembólica venosa
Esto es parecido, nada más que tienes trombos en diferentes sitios anatómicos. Y esto era la causa de 25-29% del ingreso a pacientes en unidad de cuidados intensivos y el 17% de las hospitalizaciones. También podrían ocasionar trombosis y necrosis. ¿Por qué? Pues porque si no te llega sangre, por ejemplo, a las extremidades, pues ese tejido deja de recibir oxígeno, entonces se va a empezar a necrosar. Y bueno, otra que, ay, me encanta porque es de los niños y está muy interesante, pero otra vasculitis era la enfermedad de Kawasaki, pero eso está muy compleja, nada más para mencionarla. Ay, les digo, me gustaría dar un curso de pedia o algo así, pero no estoy tan calificada. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, pues va a estimular la angiotensina 2. Entonces, vamos a incrementar la presión arterial. Vamos a tener lo de la tormenta de citocinas, que les decía hace unos momentos. Empieza a haber daño en el sistema microvascular. Esto nos hace entrar en estados de hipoxia porque no se está conduciendo bien la sangre. este, Empieza a coagular la sangre como loca, se inhibe la fibrinólisis, que recuerden que la fibrinólisis es un proceso en el que se desintegra la fibrina para que los coágulos de sangre no permanezcan en la circulación toda la vida. Y esto se le llama coagulación intravascular diseminada. Eh, Síntomas que puede dar COVID cardíacos, van a sentir opresión en el pecho y palpitaciones, que ya nos podría hablar de un infarto o una angina. Una angina es el dolor en el pecho, por si no sabían. Ahora, tomo un traguito. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es lo que les decía de la tormenta de citocinas. Vamos a tener efectos proinflamatorios que nos van a inflamar el cuerpo por completo. Entonces, esto nos lleva a una estimulación simpática que nos lleva a una inflamación permanente. ¿Qué pasa? O sea, se nos inflama la garganta y nos estamos muriendo, ahora imagínense todo el cuerpo activado, inflamado. Eso va a doler horrible y te puede llevar a la muerte. La lesión miocárdica hipóxica es cuando una zona del corazón empieza a morir. Ajá, y esto los puede llevar a un infarto. Se activa la interleucina 6, puede estimular el hígado, aumentan los monocitos, aumenta el espesor de la sangre. Y bueno, esto nada más es una vista en general para que vean cómo se inflama todo el cuerpo, pero no se tienen que aprender todo este mapa, ¿ok? Esto no se los van a preguntar. Ustedes les van a preguntar esto de acá, si es que les preguntan algo de COVID. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, los pacientes cursan con mareos, cefaleas, alteraciones del estado de conciencia, también hay algunos con ataxia, pueden llegar a convulsionar porque COVID puede ocasionar encefalitis, pueden perder el gusto y les puede dar anosmia porque si recuerdan el COVID puede entrar por la lámina cribosa y pueden lesionar el nervio olfatorio, entonces por eso los pacientes perdían el olfato. También puede ocasionar alteraciones visuales, ageusia, que es cuando los pierden el sentido del gusto, eh, dolor de cabeza, encefalitis, como ya les comentaba, el accidente cerebrovascular agudo, que ya les expliqué, y pueden ocasionar síndrome de Guillain-Barré. Ya les he explicado mil veces eso, pero por si no recuerdan, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante en la que los impulsos nerviosos no se conducen, entonces no tenemos transmisión neuromuscular y no nos movemos correctamente. En las manifestaciones cutáneas se describió una reacción por hipersensibilidad alérgica, o sea, pues sí, como si tuvieras alergia a COVID-19 nada más. Se liberan citocinas, se hacen trombos pequeñitos, los vasos sanguíneos se inflaman, que es la vasculitis, y lo vamos a ver en la piel como una erupción eritematosa parecida a la urticaria, y aparecen vesículas también similares a las de la varicela. Ahora, lo que les decía del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una cosa muy compleja, está súper interesante, pero bueno, en resumen, es una personita menor de 21 años que tiene fiebre,
que tiene datos de inflamación como leucocitosis o linfocitosis, o sea, tiene elevadas estas células y tiene una enfermedad grave. Es un niño, en resumen, que requiere que lo hospitalicen y que tiene varios órganos afectados. Se dice que esto es porque cuando somos niños tenemos un aumento en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, pero bueno, como siempre, no está muy bien descrito. Acá tenemos una pequeña infografía de lo que puede aparecer en estos niños. Y a lo mejor vieron por ahí una noticia un medio amarillista de que es que mi niño tenía, no sé, le salieron granitos y le dijeron que era COVID porque es una parte de este síndrome por COVID. Ajá. Estos niños pueden cursar con edema de labios, odinofagia. Los síntomas respiratorios están casi en todos los niños, que es la dificultad para respirar y la tos, les da cefalea, confusión, pueden tener conjuntivitis, pero no es purulenta, pueden tener exantema polimorfo, que quiere decir que tienen un montón de lesiones, pueden tener máculas, pápulas, vesículas, pústulas, lo que sea, pueden tener linfadenopatía, pueden tener disfunción cardíaca, síncope, shock, los pies y manos se les van a hinchar porque pueden tener insuficiencia renal, pueden cursar con vómito, dolor abdominal, en fin, son manifestaciones sistémicas en un niño. Que tiene COVID. Y bueno, se parece a todo lo que están viendo acá, pero no lo conocen, entonces para no revolverlo, no lo vamos a ver. Ajá. Nada más que sepan que es un niño que tiene síntomas sistémicos y que está infectado por COVID y que necesita hospitalización. Ahora, otra complicación y otra causa de mortalidad en COVID era la sobreinfección bacteriana y la falla orgánica múltiple, por lo mismo, porque tenemos el ejemplo de los niños. Si tiene inflamación multisistémica, ese sistema tarde o temprano va a fallar. Ajá, y de esto se puede morir un niño. En un adulto es más común que le ocasione todo esto, entonces por eso se hizo aparte el multisistémico pediátrico. Ahora, la sobreinfección bacteriana, pues como ya está súper amolado el sistema respiratorio, pues las bacterias aprovechan para colonizar el epitelio respiratorio y además de la neumonía por COVID, pueden tener neumonía bacteriana. El diagnóstico se hace con la famosísima RT-PCR, ese sigue siendo el estándar de oro. La prueba rápida es una ELISA que detecta inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Ujú. El tratamiento, pues en cuanto a fármacos, todavía no hay algún antiviral, pero se dice que el remdesivir ha tenido buena respuesta, pero sobre todo lo vital es la oxigenoterapia, los famosos tanques de oxígeno, mantener al paciente bien hidratado y el aislamiento social. Ahora, acá tenemos pues algunas medidas que no pide como tal el programa o no hace tanto énfasis, pero pues yo les agregué porque es lo que tienen que saber y lo que les van a preguntar de aquí en adelante, pues de que ya vamos a vivir con COVID, de lavarse las manos, usar cubrebocas, no tocarse ojos, nariz, boca, el distanciamiento de 1 metro, que si tienes fiebre, tos, dificultad para respirar, acudir al médico, pero si son leves, lo basta con aislarte y tener una buena higiene. El lavado de manos, que no se les olvide, que ya no. Ah, no sabe, no he checado, pero no sé cuándo sea su examen práctico de Ciro. Ay, ese es el momento en el que he estado más, lávate las manos, Rex, exacto. Donde más he estado nerviosa en toda la facultad cuando fue mi examen práctico de Ciro. Me, me morí de nervios. Como consejo para ese examen práctico, practiquen, practiquen, practiquen un montón. Tenía una amiga que así en su casa preparó como que sus cositas para practicar y siempre estaba haciendo la rutina y la hizo una infinidad de veces y sacó 10. Yo la verdad ahí saqué 8 porque estudié como 2 días antes, me puse a practicar. ¿Cómo lo hacen? Déjame ver cuántas diapos quedan para ver si puedo quedar chismeando. Ah, ya siguen las vacunas, entonces sí puedo contarles. Lo que hacen es que en los quirófanos te ponen en los pasillos
y ahí estás con tus compañeros, no puedes hablar, no puedes sacar nada, si te ven hablando, un viejo te regaña. Le digo viejo porque me regañó en mi tiempo. Siempre he sido de esas niñas de platican mucho en clase. Pero bueno, el chiste es que estás afuera en el pasillo y hay varios quirófanos. Le asignan un quirófano, creo que sí asignan un quirófano cada dos grupos. Entonces, están los pasantes de cirugía y son como 4 mesas por quirófano en la que ellos te dicen, tienes que hacer lavado de manos, tienes que vestirte, tienes que hacer la técnica cerrada, bla, bla, bla. Y los pasantes te siguen a todos lados y tienen una rúbrica. Esa rúbrica, según yo, se las publican en el departamento de cirugía, si no se las voy a buscar, pero básicamente es una lista. Entonces de ahí se guían y pues te van palomeando, de acuerdo a si hiciste el paso o si no lo hiciste. Y si no lo hiciste, pues te va bajando puntos. También por ahí escuché, y no digan que yo se los dije, pero sí es cierto, depende si le caes bien al pasante que te está atendiendo, porque si le caes bien, te deja volver a intentarlo si ya te saltaste un paso o te recuerda lo que te faltó. Yo siento que a mi pasante le cae mal porque solo me veía bien seria y así yo como de, ay, me equivoqué y me veía feo. Pero sí habían amigos que me dijeron, no, sí, sí me dejaron repetirlo. Ah, y otra cosa que yo no sabía, y ya me enteré después, si salen mal en ese examen, ustedes tienen derecho a pedir que lo vuelvan a hacer otro día y ya pueden salir mejor. Pero yo les recomiendo que estudien una semana antes, que así en su casita hagan su rutina y bla, bla, bla. O sea, a lo mejor quita mucho tiempo, pero pues les puede ayudar esa calificación. Bueno, ya. Regresando al tema, lo que pide el temario también es que revisemos las vacunas que existen. Bueno, no les voy a leer todas estas vacunas porque sería muy tedioso. Nada más explicarles que hay vacunas del RNA mensajero del virus, otras que tienen proteínas, otras que tienen rotavirus. Y esta está muy interesante porque es una vacuna indirecta. Traen el rotavirus inactivado. Por ejemplo, ¿dónde está? La Sputnik. La Sputnik es un vector viral no replicante. ¿Qué quiere decir esto? Que agarran un rotavirus y le pegan glucoproteínas de coronavirus y eso es lo que reconoce la respuesta inmune, reconoce las glucoproteínas que trae el rotavirus en la vacuna. Eso cuando lo estudié en su momento me como de, no manches, tampoco se puede hacer eso. Pero sí, se agarran cepas de rotavirus, las inactivan y les pegan glucoproteínas de coronavirus. Y así funciona esa vacuna. Em, y bueno, se supone que las más eficaces serían las que traigan el material genético, pero aquí no se dejen guiar, o sea, si te ponen más dosis de las que tienen el vector, también pueden ser igual de eficaces. Se supone que la Pfizer son 2 dosis, pero ya depende del país en la que se encuentre cuántas dosis pueden poner. El intervalo tiene que ser de 21 días. La Cancino, es un adenovirus, ajá, parecido a lo que vimos con la Sputnik. Y no tiene las glucoproteínas, tiene un gen que va a producir la proteína S y solamente es una dosis. La Coronavac va a ser el COVID inactivado y pues es intramuscular. Ujú. La Covaxin, de nuevo, es un virus inactivado. Recuerden que hay diferencia entre virus vivo y virus inactivado. En inactivado diríamos que está muerto, pero no se puede decir muerto porque los virus nunca estuvieron vivos, ¿sale? La Johnson y Johnson es igual a un adenovirus, igual que la Cancino. Ajá. Y pues es una sola dosis. Ay. La Moderna es parecida a la Pfizer, también es con el RNA mensajero. La AstraZeneca es un vector viral no replicante, igual que la Sputnik. Y en el Sinopharm es un virus inactivado. Por aquí que me pusieron. Mi doctor dice que los virus sí están vivos. Dile la fecha y el día para que nos agarremos a matar. No, pues es que los virus no tienen materia. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué quieres? Perdón, mi gata está mollando. Esperen, creo que quiere salir al baño. Nada más déjenme, le abro la puerta. Esperen un momento.
de una madre presenta al Michi. Ya se las había enseñado en algunas otras clases, pero a ver si ahorita regreso, es que se ve que quería ir al baño. Bueno, perdón por la interrupción, por la suave interrupción. Em, Como les decía, pues es que los virus no tienen organelos, no tienen vida. Entonces, bueno, no son células. Para que haya vida tienen que haber células, pero pues, ¿qué les puedo decir? O sea, hasta las frutas se consideran seres vivos, pues porque están compuestas de células y tienen su material genético y sus organelos, pero bueno, este, la Sinopharm también es un virus inactivado, ¿ok? Y estas son las vacunas. Esto pues es más que nada repasarlo un poquito, pero no se les pregunta. Bueno, no, nunca me gusta afirmar que no les preguntan nada porque la facultad está enojada. Entonces les pueden preguntar algo que tal vez yo no esperaba, por eso les doy toda la información. ¿Sale? No se confíen. Y bueno, acá vienen las vacunas de dos vectores, de cómo funcionan, de cómo tenemos el vector, que puede ser un adenovirus, por ejemplo, y le pegan un gen que codifica para la proteína S y ya estando en el humano se codifica esa proteína y se sintetizan anticuerpos contra ese gen. Y ya cuando tienen el coronavirus dicen, miren, ese es el gen al que reconocimos, entonces ya la respuesta inmune hace lo suyo. ¿Y cuál es la mejor? Pues, aunque nos duela reconocerlo, la Pfizer es la que tiene mejor efectividad, pero las otras no se quedan atrás. O sea, vean, la Moderna le va pisando los talones con 94.5%, la Sputnik tiene 91.6%, la Sinovac, esa sí es la menos eficaz, con un 50% de efectividad, así que si la tienen, lo siento, pero con varias dosis, pues pueden alcanzar una inmunidad bastante aceptable. Y bueno, eso sería todo con COVID. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran que les cuente de algo de cómo se hacen esos exámenes de Ciro. Según yo ya les conté todo, pero no sé cuándo sea el suyo. Les digo, según yo les dan una lista de cotejo, las publica cirugía, o sea, es una lista así tal cual de pasos y tienen que ir palomeando qué hacen y qué no. Y pues ya con sus amigos, yo me acuerdo que nos fuimos ahí a la mitocondria y ahí estábamos, agarramos una mesita y pues ahí nos íbamos palomeando, que fue estudiar con amigos siempre es una buena idea porque siempre termina en risas, pero pues sí, yo les recomiendo eso, o sea, que en su casita agarren a alguien para fastidiarlo. Y la mitocondria, nunca han ido a la mitocondria, está arriba ah, ¿de qué edificio? Es que ven que a un ladito de la biblioteca hay unas escaleras. Ajá, es el techo de la biblioteca, justo. Ajá. Sí, perdón, es que me norteé porque a veces subía por otro edificio. Pero sí es el techo de la biblioteca, nada más que por el suicidio que ocurrió hace unos meses, me la cerraron y pues eso me lo contó mi hermana. Me dijo que ya la habían abierto. Entonces, si algún día no tienen nada que hacer, ese espacio es de lo mejor. A mí me encantaba en segundo año, no entraba a mis clases de farma porque tenía un doctor, no sé si alguien tenga el doctor Hiroishi de Pharma, pero era un señor así que no nos daba clase, o sea, literal. ¡Ay! Yo acabo de salir. Es mi peor pesadilla. Necesito tu anécdota más surrealista. La mía fue que en una clase nos preguntó, nos dijo que definiéramos qué era una vaca. Así tal cual, nos dijo, habla por eso, dame lo de la mal. Gracias, gracias. Ya me siento entendida. Bueno, también por mis compañeras. Eso de la heurística también se la pasaba hablando de, ay, no. Qué recuerdos de Vietnam con ese señor. No, yo no entraba a Pharma, con el perdón de Dios, pero es que tenía varios, tenía otro doctor, tenía a Edgar de Pharma, no sé si siga dando clase, y él era así, buenísimo, pero teníamos al Hiroishi, y bueno, regresando a esa anécdota, yo no entraba a las clases del Hiroishi, y me iba o sea, literal entraba, me pasaba lista. Ah, ellos dos los ponen juntos. ¿A poco tienen a Edgar también? Todavía. Salúdenmelo, tal vez se acuerde de mí. Díganle que soy la que no se acordaba que era la proteína G, y que soy Brenda. De hecho, hicimos un intercambio y Edgar era
Edgar era muy bueno y en un intercambio él me dio mi regalo. Así que por ahí salúdenmelo. Lo quiero mucho. Ay, pero cuando le dieron la residencia ya no lo queríamos. Bueno, que es anestesio, no sé si ya haya terminado su residencia. En fin, no entraba a las clases del Hiroishi y me iba a la mitocondria con mis amigos y comprábamos un atolito de química, que por cierto, si buscan un buen atole, unos buenos tamales, en química venden unos atoles buenísimos y los tamales también. Y el pan también está delicioso todo lo que venden. Es una señora que vende hay unas rejas negras en química y ahí están. Está muy rico todo. Pero bueno, si ya no tienen más preguntas. Con respecto al repaso de Bacter, les aviso en la semana cuándo va a ser. Espero que sí me dé tiempo de hacerlo. Y si no, les aviso, pero lo más probable es que sí. Y tentativamente es el jueves, pero yo les confirmo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no tienen otra duda, chicos, ya hablé mucho. Luego les paso un meme que tengo por ahí del Hiroishi. A ver. Am, a ver. Lo voy a buscar porque no sé dónde está, pero bueno, yo odiaba a ese señor. En fin, bueno, si ya no tienen más preguntas, ya los dejo ser libres por hoy, ya me callo. Y nos vemos la próxima semana ya con micología. En cuanto al predepa de Viro, lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque ahorita tienen la mente en Bacter y yo los entiendo y no quiero saturarlos con información que ni van a retener. Entonces, les aviso cuándo va a ser el predepa, ¿sale? Y ya yo me quedé en fisio. No, avancen, chicos, avancen. También por ahí tenía más stickers de Edgar, pero creo que se me borraron. Pero en fin, ahí sí los encuentro, se los paso. Bueno, ya, ahora sí, descansen, ya desconéctense un poquito de fisio porque sigue Bacter y pues tengan bonita semana, chicos. Sí se puede, todo se puede en esta vida, ustedes son muy capaces. Un examen no los define, van a ver que hay gente que tiene 10 y no diferencia su cola de su cabeza. Así decía una doctora que quiero mucho. Y pues nada, descansen y nos vemos la próxima semana. Mañana saco la convocatoria para Micos si se quieren inscribir, ¿sale? Bye. Gracias, Gracias. cuídate.